Queridos hermanos, Santiago apóstol dice en su carta, ustedes piden, pero no reciben. ¿Y por qué no reciben? Y por qué piden mal. Piden mal. Entonces vamos a hacer una meditación a voz alta acerca de los defectos de nuestras oraciones. Esto nos ayudará un poco. ¿Por qué nuestras oraciones no surten más efecto? Algo pasa, gracias a Dios, pero puede ser mejor. Entonces vamos a reflexionar sobre esto. ¿Quién no ve la necesidad de la oración? ¿Quién no admira su eficacia? Sin embargo, ¿cuántos la descuidan y hasta la abandonan completamente con el pretexto de que han orado sin haber sido escuchados? He rezado, no he recibido, ya no lo hago. Esta no funciona. Santiago les da la explicación. Pedís y no recibís, y esto es porque pedís mal. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque piden mal. San Agustín resumió y expresó en 3 palabras los defectos de nuestras oraciones. San Agustín, que era un especialista del lenguaje, orador, retor, que dice: pedimos siendo malos, pedimos siendo nosotros malos, pedimos cosas malas y pedimos mal. Es decir, oramos con malas disposiciones, siendo malos. O pedimos a Dios cosas malas. Dios nunca va a dar algo que va a hacer mal a mi alma. O pedimos mal. Entonces pedimos con malas disposiciones, pedimos cosas malas o pedimos mal. Entonces vamos ahora a pensar en esto. Pedimos cosas con malas disposiciones, y esto es muy peligroso. ¿Qué es el pecado? El pecado es dar la espalda a Dios. Averso a Dios, dar la espalda a Dios. Y cada vez que pecamos, cada vez que pecamos mortalmente, por ejemplo, damos la espalda a Dios por completo. Ofendemos a Dios. No amamos a Dios. Si quieres salvarte, cumpla los mandamientos. El que me ama guarda mis preceptos, dijo el Señor. Entonces pedimos, no recibimos. ¿Por qué? Porque primero, al pecar, nosotros no cumplimos con Dios. Nos hacemos más bien enemigos de Dios. El pecador se aleja de Dios para prostituir su corazón, entregándolo a la criatura o al demonio. Ahora bien, mientras el corazón esté aficionado al pecado, ¿cómo se elevará hacia Dios? No es posible. En la Biblia compara el pecado con adulterio. Un hombre o una mujer que está en adulterio, claro, no agrada al esposo o a la esposa. Eso es normal. Es una traición total. Entonces el pecado es un adulterio. ¿Cómo se elevará hacia Dios el corazón si estamos mal? O si implora a Dios, ¿cómo les serán gratos sus homenajes y oídas sus oraciones con un corazón rebelde? Veamos los homenajes, por ejemplo, y las oraciones de Caín. Caín, que no era correcto con Dios. Escogía lo peor para ofrecer a Dios. Pero bien no funcionaba. Dice un escritor cristiano de la antigüedad, Salviano, dice: ¿qué es de extrañar que Dios no nos escuche cuando nosotros rehusamos escucarle? Si yo no obedezco a Dios, si no hago caso a Dios, si yo desobedezco a los mandamientos de Dios, ¿y cómo Dios va a escuchar a mí? El que no obedece a Dios, el que no ama a Dios, da la espalda a Dios. ¿Por qué encontrar mal que Él no atienda nuestras oraciones cuando nosotros no hacemos caso a alguno de sus mandamientos? Entonces, en la medida que nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, Dios hará caso a nuestras oraciones. En la medida que no cumplimos los mandamientos, en lo concreto no lo amamos. Cada vez que pecamos gravemente, ofendemos a Dios. ¿Qué dice nuestro Señor? El que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mis preceptos. Bien, cuando pecamos no guardamos los preceptos. Dios, nuestro Señor, da sus gracias al que es inocente, el que lo ama, el que es su hijo. Dios no escucha las oraciones de los pecadores endurecidos
endurecidos. Al contrario, sí, Dios escucha la oración del pecador que quiere salir del pecado, que busca la solución, que busca a Dios, que quiere libertarse de sus vicios. Eso es bueno. Por eso digo que nadie falta a misa, aunque esté en pecado, aunque sea lo que sea su situación. Si busca la solución, busca el perdón, busca la conversión, y siga rezando, clamando, no hay de otra. Pero el que supuestamente reza, pero no quiere para nada dejar el pecado, ahí no funciona, ahí no busca a Dios. Abomino del incienso vuestro, dice Dios en Isaías profeta, abomino de vuestro incienso, vuestras solemnidades del Antiguo Testamento son odiosas a mi alma. Cuando levantaréis las manos hacia mí, y yo apartaré mi vista de vosotros, y cuantas más oraciones me hiciereis, tanto menos os escucharé. ¿Quién cierra sus oídos para no escuchar la ley? Exaltada será de Dios su oración. Entonces, en la medida que ofendemos a Dios, es bien, Dios se aleja de nosotros. En la medida que queremos salir del pecado y rezamos, sí, eso es bueno. Entonces, queridos hermanos, recemos aunque estemos en pecado, aunque hemos pecado, pidamos al Señor con corazón sincero nuestra conversión. Eso es bueno. Pero si seguimos pecando y pretendemos agradar al Señor, estamos en la ilusión. Pecador, ¿cómo te atreves a entrar aquí sin vestido de boda? Dijo la parábola de los invitados, la boda, el que no tenía el vestido nupcial. ¿Cómo puedes entrar aquí sin vestido de boda? Es decir, sin tener el alma pura, revisada de la gracia. ¿Cómo osas comparecer delante del Padre Celestial con las manos teñidas de sangre de su Hijo Jesús, a quien no cesas de crucificar por tu pecado mortal? El que peca mortalmente vuelve a crucificar a Cristo. Y por desgracia hoy la sociedad más bien pulsa el pecado en lugar de la conversión. Dios ya había dicho en los profetas: ustedes multiplican las oraciones, pero no nos escucharé. ¿Por qué? Porque vuestras manos están llenas de sangre. El que peca mortalmente vuelve a crucificar a Cristo nuestro Señor. Cuando tu pecador rezas el Padre Nuestro, mientes. ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro? Y si somos sinceros, analizamos lo que decimos, no concuerda con nuestra actitud. No concuerda. Cuando rezamos el Padre Nuestro, ojalá todo fuera bien, pero en general mentimos, somos mentirosos. Vamos a ver por qué. Y bien, cuando rezamos el Padre Nuestro, dije, mentimos, ¿por qué? Y porque nuestro corazón, sus actos contradicen las palabras. Pedimos que el nombre de Dios sea santificado. En nosotros lo blasfemamos. Que Dios, estamos dicho, conocido, amado, adorado. Nosotros blasfemamos. Por nuestras actitudes rechazamos la gente de Dios. Usted es católico, déjeme reír. Cuando el Imperio Romano, uno de estos pobres paganos del Imperio Romano se convertía y ya no hacía las cosas que hacía antes. Ya no iba al circo, ya no iba al teatro, ya no iba al lugar de pecado, ya no se emborrachaba, ya no iba al lugar de vicios y pecados impuros. La gente, seguramente fulano se hizo cristiano, y era verdad. Ahora todos somos cristianos, ¿y qué hacemos? Mentimos, por desgracia. Pero hay solución. Cuando decimos venga tu reino, y nosotros hacemos reinar el demonio en nosotros. Todo cristiano que en ese momento está en pecado mortal, bien tiene el demonio y sus viles pasiones como reyes en su corazón. Cuando decimos perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, y nuestro corazón está lleno de odio y no respira más que venganza, mentimos. Durante la Revolución Francesa, la parte donde San Grigno de Montfort había predicado, la gente quedó católico, y cuando vieron que mataban a sus sacerdotes, altares, etc., entonces de ahí ya tomaron las armas para defenderse. Y los revolucionarios fueron muy duros con ellos, matar todo, niño, mujer, anciano y joven, todo. De un día esos católicos tenían unos federales presos en la cárcel,
Y cuando regresaron se dieron cuenta que el ejército revolucionario había matado a sus familias. Entonces furiosos fueron a la cárcel para matar, venganza contra los federales. El general católico dijo, no, mire, esto no se hace, son prisioneros, no podemos matar, eso sería crimen de guerra, etc. Entonces nadie le hizo caso. Entonces el inteligente dijo, va, está bien, quieren venganza, entiendo, pero primero vamos a rezar al Padre Nuestro, de rodillas a todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a nosotros, haga su voluntad, perdona nuestras ofensas, deudas, como nosotros perdonamos. Cuando llegaron por otro, perdonamos, silencio. El general se levantó y dijo, hermanos, iban a hacer un crimen grande, como nosotros perdonamos. Si quieren que Dios nos perdone, perdonemos. Entonces ahí los católicos dijeron, tenía razón, general, muchas gracias de habernos hecho recapacitar, y dejaron de hacer este crimen, raparon la cabeza de los presos y dijeron, vayan lejos de nosotros, déjenos en paz. Pero si regresan ya no hay perdón. Vete, ya déjenos en paz. Y no mataron a nadie. Perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, si pedimos al Señor que nos perdone, tenemos también que perdonar y no llenar nuestro corazón de odio y de venganza. Eso no es cristiano. Esto no es cristiano, el odio. La mejor manera de vencer el demonio es hacer el contrario de lo que inspira. Nos inspira odio, bien recemos, aunque cuesta, pero recemos por la persona. Nos inspira avaricia, seamos generosos. Nos inspira impureza, tratemos de practicar la pureza. Nos inspira hablar mal de la gente sin saber juzgar y criticar. Pues espere. Hay un Dios arriba que sabe todo, yo no sé. Claro, no se trata de ser ciego tampoco, pero hay cosas que no podemos saber. Hay gente que juzga de todo como si fuera infalible. Espere, Señor, hay muchas cosas. Un día estaba con un padre amigo mío franciscano, me dijo, mira, esta pobre gente, Dios tendrá cuenta también de todo su pasado y su vida y su falta de educación y formación. Por eso hay gente de veras que lleva una vida de pecado hasta aquí, hasta arriba de la cabeza, y de repente una conversión extraordinaria y duradera. Dios tiene cuenta de esas almas. Entonces nosotros, hermanos, tratemos de limpiar nuestro corazón de todas esas cosas, ¿sí? Entonces, perdónanos como nosotros perdonamos, es muy importante. Y tenemos que saber también que Dios nunca escucha, nunca más bien rechaza la oración del pecador que pide misericordia sinceramente y que quiere salir del pecado. Ahora, en un lugar se dijo, claro, era opinión judía, no es palabra de Dios en este caso, opinión judía, Dios no escucha la oración de los pecadores. Leemos esto, ok, pero ¿en qué sentido? En sentido del pecador endurecido, del pecador que no quiere convertirse. Por ejemplo, el rey de Siria, griego, Antíoco, cuando empezó a enfermarse gravemente, prometió al Señor cosas maravillosas, pero él quería solamente la sanación del cuerpo, de la enfermedad, pero no tenía intención de convertirse, por eso Dios no escuchó su oración. Una persona que sinceramente pide a Dios sanación espiritual, y Dios lo escucha, pero si solamente pide para salir del problema, ahí no funciona. Entonces pidamos de todo corazón nuestra conversión, y aunque estemos en pecado, bien pidamos al Señor la gracia de la conversión y de un arrepentimiento duradero. Ahora, cuando el pecador comienza a detestar su pecado y a volverse hacia Dios para implorar su auxilio, al momento Dios infinitamente bueno, misericordioso, lo mira con compasión y amor, y le concede gracia de conversión. Y eso es en la Biblia. Conviértense a mí y yo me volveré a vosotros. Conviértense a mí y yo volveré a vosotros. Eso lo dice en Zacarías 1:3. Conviértense a mí, vuélvense a mí y yo vengo a vosotros. Pero si nosotros le damos la espada no funciona. Es muy importante. Por ejemplo, tenemos el caso del rey David. Después de su crimen atroz, adulterio, asesinato, todo, se arrepiente de todo corazón. Dios le perdona. Claro, tiene su
su problema, va a pagar caro con la rebelión de su hijo, pero está perdonado. Tenemos también el rey Manasés, que fue terrible, pero se arrepintió, se convirtió, Dios le perdonó. Tenemos el hijo pródigo fue perdonado, y el padre no solamente lo recibe, sino le devuelve la ropa nupcial de hijo, y el anillo de hijo. Y de ahí los padres sacan la conclusión que cuando uno ha pecado mortalmente, pierde los méritos que había adquirido en estado de gracia, pero cuando se convierte y regresa, bien Dios devuelve esos méritos, Tenemos también el caso del buen ladrón. El buen ladrón no fue bueno por ser ladrón, fue bueno por convertirse. En la cruz se da cuenta que Cristo no es cualquiera, perdona a sus enemigos, abre su corazón, Dios toca su corazón, y finalmente este hombre reconoce su pecado. Dice a su compañero: nosotros hemos pecado, él es inocente, merecemos lo que nos hemos hecho. Señor, acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso, dice nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, los pecadores sí son escuchados, sus oraciones son escuchadas cuando su voluntad es sincera con Dios, el corazón resuelto a dejar el pecado y a regresar hacia Dios nuestro Señor. Entonces clamemos hacia Dios con confianza. Esto es muy importante. Y digamos a la gente, cuando alguien dice: Padre, para mí ya no hay perdón, y yo digo: no, hijito, estás totalmente equivocado, el demonio está jugando contigo. Sí, claro que hay perdón. Sean lo que sean los pecados que uno hizo, si se arrepiente, si se convierte, si es sincero con Dios, con el deseo realmente de salir de la mugre del pecado, si hay perdón. Y que invoca a la Virgen, que invoca a los santos, que haga penitencias, limosnas, oraciones. Todo esto ayuda, pero tener corazón sincero de dejar el pecado es muy importante. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, dice nuestro Señor. ¿Y qué significa pedir en nombre de Jesucristo? Pedir la salvación, puesto que Jesús significa Dios Salvador. Según el pensamiento de San Crisóstomo, mientras que en la oración de nuestras enfermedades corporales puede fracasar, la oración para la salvación nunca fracasa. A veces pedimos cosas materiales, ¿conviene o no nuestra salvación? Si conviene, Dios lo hará. Si no conviene, no lo hará. Porque si las cosas materiales van a perdernos, esto va contra el plan de Dios. El plan de Dios inicial es nuestra salvación. Pero si pedimos a Dios nuestro Señor nuestra salvación, bien sean lo que sean los pecados, pero pedir con corazón sincero, hay perdón. San Crisóstomo dice: tenemos un poder divino que triunfa a la vez de la naturaleza y de sus enfermedades, de su perversidad, en una palabra, de todos los vicios. La oración sincera, con corazón sincero. Pedimos también cosas malas, Jesús nos promete que todo lo que pidamos en su nombre se nos concederá. Con esto se compromete a apoyar nuestras oraciones cuando tienen por fin cosas buenas concernientes a nuestra salvación. La oración, dice Santo Tomás de Aquino, es la petición de cosas convenientes. Lo que conviene es el bien. Entonces siempre pedir cosas. Cristo nos da el ejemplo. Padre, si posible, aleja de mí este cáliz, sufrimientos, penas, dolores. Sin embargo, que tu voluntad se haga. Un día estaba dando folletos de propaganda católica delante de un súper, había un guardián policía ahí, le di: no, gracias, no quiero. ¿Qué eres? Dice: era. ¿Y qué eras? Evangélico. ¿Y qué pasa ahora? Ya no creo en Dios. ¿Y por qué no creo en Dios? Porque pedí mucho a mí que mi padre no muriera, murió, ya no creo en Dios. Y bien, esto contradice el Evangelio. Padre, si posible, aleje de mí ese cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Entonces pedimos, funciona, gracias al Señor. No funciona, gracias al Señor. Entonces, los protestantes, en este caso de este pobre muchacho, les dieron una explicación absoluta, como si fuéramos: espere, hay cosas que no convienen. Señor, yo pido tal cosa, que tu voluntad se haga. Me conviene, que bueno. No conviene, Dios da otra cosa, de hecho. Dios da una cosa mejor todavía. ¿Sí?
Entonces tenemos que pedir cosas buenas. Pide, por ejemplo, aquí, ¿qué piden los paganos a sus ídolos? Bienes materiales, éxito en sus empresas, aún criminales ganar sus pleitos, muchas veces injustos, en medio de satisfacer sus pasiones y algunas veces incluso la muerte de sus enemigos. Esto piden los paganos. Una mujer, por ejemplo, que está en fornicación, pecado impuro, y un hombre sensato, finalmente dice, no, esto no es camino, no es mi esposa, yo me alejo de esta mujer. ¿Qué va a hacer esta cabeza vacía? Va a visitar la Santísima de la Virgen, Virgencita, que mi amante regrese. Oye, espere, estás pidiendo cosas muy malas. Pides el pecado, eso no conviene a Dios. Que pida la conversión de los dos y casarse como Dios manda, sí, pero que pida que el cómplice del pecado regrese, esto es pedir cosas malas, esto nunca será escuchada, nunca será escuchada. Bien, no piensa ni en su alma el pagano, ni en su perfección, ni en su eternidad, quiere cosas materiales. ¿Cuántos hechiceros, brujos, que hacen trabajaditos para éxito, etcétera, etcétera? ¿Cuántos de estos ¿cómo se llama? Prometen maravillas, ¿no? Solucionó todos los problemas. Pero espere. Esto no viene de Dios. Dios no nos prohíbe pedir ciertos bienes o ventajas temporales, como la salud, una larga vida, la riqueza, la ciencia, amigos, hijos, etc. Pero con una doble condición. Dios no prohíbe esto, pero con una doble condición. ¿Cuál es? Es preciso que pidamos esas cosas con un buen fin. Es decir, con un fin sobrenatural, en vista de su gloria y de nuestra salvación. Si pedimos para el bien, Señor, que tu voluntad haga. Para el bien, ok. Segunda condición, que subordinemos nuestra voluntad y nuestros deseos a su santísima voluntad. Sí, Señor, que tu voluntad se haga, como dice el Evangelio. Su amor inefable dirige entonces su misericordia, ya para concedernos estas cosas, ya para rehusarlas, según juzgue que ha de sernos ventajosa o perjudicial esta cosa. El médico, dice Santo Agustín, sabe mejor que el enfermo lo que le es útil y lo que es peligroso. Una persona diabética, el doctor le prohíbe chocolate, azúcar, ¿qué hacemos? Pero padre, el doctor me gusta, sí, pero te hace daño. Te hace daño. Se cuenta la historia de los santos. Había un santo religioso que tenía un amigo muy generoso con él, muy bondadoso y muy pobre. Entonces el santo dijo, Señor, por favor, ayude a este amigo mío. Finalmente le ayudó y llegó a subir en el gobierno hasta ser ministro. Pero se hinchó tanto de orgullo que ya ni saludaba a su amigo, lo menospreciaba. Entonces de repente hubo una revolución, todos fueron derrumbados de sus puestos y todos sus bienes confiscados y quedó otra vez en la miseria. Y se hizo humilde, se hizo santo. Entonces nosotros sí, Dios sí da cosas, pero con tal que sean para nuestra salvación y no para nuestra perdición. Por ejemplo, Ezequías pidió la salud y la obtuvo, pero rezó con corazón sincero. Mientras que el rey de Asiria estaba asediando Jerusalén, el rey Ezequías queda enfermo y la ciudad el peligro de sucumbir. Entonces Dios mandó al profeta Isaías, dice, prepárate, vas a morir. Y él rezó realmente con lágrimas, dice la Biblia, con lágrimas rezó, pidiendo al Señor misericordia. El Señor sabe, y yo que he caminado con corazón sincero delante de ti, ten piedad de mí. Y bien, Dios manda otra vez a Isaías, bien, Dios te da la salud, 15 años de vida más, y además esta ciudad será liberada. Viene un virus, una peste, el ejército asirio, todos se van y queda libre. Bueno, una oración sincera hecha. Él pidió lo que necesitaba y Dios le concedió esto. No oye nuestro Señor la oración de tantos enfermos, ciegos, leprosos que recurrieron a Él. Sí, nuestro Señor oyó la oración de los leprosos. Yo quedo admirado delante del leproso, el leproso, sí. Cuando nuestro Señor bajó del monte de las bienaventuranzas, un leproso se acerca de él. Señor, si quieres puedes limpiarme. Así de sencillo. Si quieres. Si no quieres, no hay problema. Si quieres puedes. Lo toca, quiero ser limpio y queda limpio. La lepra desaparece.
el ciego de Jericó. Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad, ten piedad. La gente dice callarse, él grita más fuerte. Y Jesús no te lo llama. Venga, ¿qué quieres? Señor, que yo vea. Este hombre tiene una confianza total, una fe extraordinaria. Y me dice, pues ve, y se sana. Así de sencillo. Entonces, sí, a veces uno puede pedir esas cosas materiales con tal que sea para la gloria de Dios, salvación a las almas, y no para volver otra vez al pecado. Tenemos otros casos. Pidamos pues, hermanos, también bienes espirituales que enriquecen nuestra alma y nos conducen a la felicidad eterna. ¿Qué dijo nuestro Señor? Busquen primero el reino de los cielos, la gloria, la santidad, el paraíso, y todo lo demás será dado por añadidura, es algo que es secundario. Es lo que, por ejemplo, Tobías enseñaba a su hijo, Tobías el justo. Hijo mío, decía Tobías papá, alaba al Señor en todo tiempo y pídele que dirija tus pasos y que estén fundadas en Él todas tus deliberaciones. Señor, quiero hacer tu voluntad, lo que usted quiera. Cuán agradables son a Dios nuestras oraciones cuando le pedimos que su nombre sea santificado, que venga a nosotros su reino, es decir, que todos los hombres lo conozcan, lo amen y lo adoren. Eso significa que venga su reino, que es santificado su nombre, que la gente viva en gracia, que todos los paganos sean cristianos, que los cristianos sean santos. Esto pedimos. Les aconsejo de leer el Padre Nuestro explicado en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Es realmente una maravilla. Explica el Padre Nuestro las peticiones una por una, porque muchas veces, miles de veces rezamos el Padre Nuestro y no sabemos qué significa todo esto. Es algo maravilloso. Cuando decimos entonces que tu nombre sea santificado, venga sobre tu reino, y bien pedimos que todos los hombres lo conozcan, lo amen, lo adoren y viven en gracia y en santidad. Que los cristianos sean mejores cristianos, que los paganos sean bautizados y que el demonio pierda su poder en este mundo, porque lo que da poder al demonio es el pecado. Cuando pedimos para nosotros o para nuestros hermanos la victoria sobre el demonio y sobre nuestras pasiones, la gracia de practicar las virtudes y los deberes de nuestro estado, en una palabra, el llegar a la santidad, eso sí Dios lo concede. Por eso les aconsejo, cuando sienten tentaciones, rezar, acudir a la Virgen, acudir a nuestro Señor. No tener miedo. El demonio, dicen los santos, es una mosca frente a un alma decidida a rechazar su tentación, a hacerle caso. Y es un león con los que dialogan con él. Entonces pidamos al Señor que victoria sobre el demonio, esto sí lo da siempre, victoria sobre nuestras pasiones, la gracia de predicar las virtudes y la gracia de practicar nuestro deber de Estado. En una palabra, ser cristianos auténticos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Bien, no obstante, aún solicitando estas gracias, abandonemos al beneplácito de Dios en lo que se refiere al modo y el tiempo. Santa Mónica, por ejemplo, pedía cosas buenas. Pedía la conversión de su esposo pagano, la conversión de su suegra pagana, la conversión de su terrible hijo hereje, perdido, orgulloso, materialista y anticatólico. Pedía esas cosas. ¿Y Dios la escuchó? Sí, pero no el mismo día. Ella tuvo que ser paciente con el hijo unos 18 años casi para su conversión. Entonces, tarde o temprano vendrá la cosa. Seguir. A nosotros toca pedir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Etcétera. Estos asuntos de Dios. No seamos como esos supersticiosos que quieren el mismo día que solucionan su problema. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. A San Pablo, que le suplicaba que le librase de una penosa tentación, Dios le contestó: mi gracia te es suficiente. Te basta mi gracia, mi ayuda. Bueno. Y finalmente, último punto y terminamos, pedimos mal. Pedimos siendo malos, pedimos cosas malas y pedimos nosotros siendo mal. Pedimos cosas malas, o pedimos mal más bien. Si nuestras oraciones no son oídas es porque están mal hechas, es decir, bien, muy frecuentemente sin espíritu de fe, sin fervor, como por rutina y sin recogimiento. Queridos hermanos,
Mejor un Padre Nuestro bien dicho que 15 a la quinta velocidad, ¿no? Cuando rezamos, pensemos lo que decimos, pongamos en la presencia de Dios, hagamos nuestro el centro de las palabras que decimos. Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, ayúdame, socórrame, dame fuerza para no sucumbir, sino vencer, tener confianza, entonces pedir con fe, con amor. Si hablásemos así a un superior o hasta a un amigo, distraídos, etcétera, seríamos justamente reprendidos. Y nos atrevemos a hacerlo con Dios, es que puede aplicarse a nuestras oraciones, dadas las facilidades que Dios nos ha dado para orar, lo que Santo Agustín de los milagros cotidianos, que por su causa de esta facilidad, también ellas, por la frecuencia, ya no se da importancia. Cuando hay muchas cosas muy buenas, ya uno no les valoriza. Si, por ejemplo, si ahora la televisión mundial o internet dijera Cristo bajó en tal lugar, hasta de Japón la gente tomaría avión, ¿no? Los boletos subirían rápidamente. Entonces, pero Cristo está entre nosotros. Cada vez que celebra la misa, ¿qué es? ¿Qué es? Lo que hizo en el Calvario se repite en nuestro favor. La hostia consagrada en el altar es Dios presente. Un día hubo un milagro eucarístico en París, la voz corrió, todo el mundo fue corriendo y el rey San Luis no fue. Y le preguntaron, ¿no vas a ver a Jesús Eucaristía, milagro eucarístico? Dijo, no voy, porque yo creo que está ahí. Yo creo. Entonces, hay milagros en nuestra vida, queridos hermanos. ¿Cuántos cristianos olvidan o descuidan el consejo del sabio? Antes de la oración, prepara tu alma. Antes de orar, queda un poco en silencio, póngase en presencia de Dios, piensa con quién vas a hablar, piensa en lo que va a decir. ¿Cómo usted va después de haber pasado media hora, 2 horas, no sé, en películas o redes sociales, etcétera, la cabeza llena de cosas, va a rezar, recogimiento, hijitos, recogimiento. Antes de la oración, prepare tu alma al silencio. Prepare tu alma al silencio. Esto lo dice Eclesiástico 18:23. ¿Cuántos cristianos se olvidan este consejo? Por eso oran sin atención, sin deprisa, con el espíritu, el corazón lleno de pensamientos extraños, dejándose llevar de toda clase de distracciones. Ese es el problema. ¿Cuántos también rezan sin respeto ninguno exterior cuando en la presencia de Dios, cuando están en la presencia de Dios? Tan mal como no se atreverían a hacerlo delante de un hombre, digamos, de autoridad. ¿Cuántos rezan sin humildad, sin confianza, sin perseverancia, murmurando, malhumorados, cansados en la oración, acabando por dejarla? Qué extraño que tales oraciones sean ineficaces. Entonces, queridos hermanos, cuando recemos con atención, con devoción, poniendo nuestra alma en lo que decimos, haciendo las palabras que pronunciamos. Y si llega una distracción, apenas nos damos cuenta, sin perturbarnos, dejarla de lado y seguir adelante, seguir rezando. Seguir rezando. No luchar tampoco contra esto. Entonces, en conclusión, hermanos míos, oremos bien. Porque la fe se debilita, porque el diablo causa tantos estragos en las almas, porque no se ora o se ora mal. Oremos en unión con Jesucristo, pidamos en nombre de Cristo, Él es el mediador, con Él es nuestro hermano, en Él es nuestra cabeza y nosotros somos sus miembros. Y si oramos de esta forma, Dios nos escuchará. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.